Repito, el día de hoy vamos a analizar el contenido y la estructura ya del cuerpo, del desarrollo del trabajo. Pero antes de entrar a ello, ¿dudas con el aspecto de la estructura, con el aspecto de la introducción y su contenido, o ya quedó claro? Pues, maestro, no sé si sería tan posible que pudiéramos tomar otro poquito de la introducción, porque sí, creo que es la parte toral de todo el trabajo. Quiero pensarlo yo así. Ok, pero ¿qué es lo que necesita que retomemos? Este, me parece que me he comentado que ahí se ponían se hacían, bueno, la introducción como tal, se hacían ciertas preguntas como de enganche para poder llamar la atención, para llamarle ese interés al texto como tal. Ok, bueno, no es que tenga usted que establecer la pregunta. Ok. Textualmente, eh, mm, en una introducción usted no establece una pregunta, lo que va a establecer es la respuesta. La introducción responde a estas preguntas. Es tu clase de inglés-español. En este caso, no es, si usted se da cuenta en la introducción, en el ejemplo que yo le di, no hay preguntas, sino hasta que llegamos al aspecto de la problemática. ¿Sí ubica usted el ejercicio? El ejercicio, bueno, el ejemplo que le di dice disertación jurídica personalidad, que tiene indicadores visuales entre paréntesis, con negritas. Ahí no hay ninguna pregunta, sino hasta que llegamos a la pregunta oral. Pero la introducción, dése cuenta que responde a las preguntas quién, cuándo, dónde, por qué. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Porque a veces, reitero, me presentan introducciones como que platicándome por qué están haciendo ustedes esto, pero que es un interés para usted, que siempre pensó, que siempre le gustó. Pues a lo mejor está muy padre, ¿no? Pero pues a mí me interesa saber respecto del trabajo que voy a leer. ¿O ustedes cuando agarran un libro, leen la introducción o se la brincan? Leemos la introducción o leo la introducción. ¿Y qué viene, qué información le da el autor en la introducción? Que es distinto del prólogo y aparte es distinta del prefacio, ¿no? La introducción nos presenta el trabajo que tengo en mis manos. Por eso les digo que debe de tener una frase de enganche. Que me den ganas de leerlo. Si lo asimilamos al cine, ¿no les pasa a ustedes que ponen una película y si a los 10, 15 minutos no les gusta, la quitan? ¿Qué decimos? No me enganché. A eso va, lo mismo con la escritura. Recuerden que la estructura de la comunicación es lo mismo visual, escrita, obra de teatro, todo. Si desde los primeros minutos no me jalas, tal vez va a ser difícil que a mitad del texto me llame la atención. A veces me ocurre, ¿no les pasa a ustedes que hacen demandas? Bueno, sí tengo abogados postulantes aquí, recuerden. ¿Alguno de ustedes realiza demandas? ¿Nadie? Usted, nadie. Porque es común que te pongan, cuando haces una demanda te dicen como estructura. En el primer, voy a inventar un amparo. En el primer concepto de violación, vete a fundamentación y motivación. En el segundo, vete a competencia. En el tercero, indebida valoración, y ya en el cuarto le echas ganas. En ese sí es el importante. Pues si es lo importante, ¿por qué no lo pones al inicio? Lo mismo me pasa con sus trabajos. No, maestro,
es que le digo, llevas 2 capítulos y no me has tocado el tema que importa, ya llevamos 100 páginas. Pero espérese en el cuarto, no, va a haber ahí. Y en el cuarto las últimas 4 páginas van a quedar espectacular. No, no, ahí va a ver qué chulo queda. O sea, si tengo que leer 200 páginas para las últimas 4, pues no sé ustedes, pero a mí no me llama la atención. ¿A usted sí, Gabriela? No, profe, pero es que también es un vicio muy común en la facultad, ¿no? O sea, como que el irnos primero como todos los antecedentes históricos, todo el sistema de definiciones. Y ahí tenemos 200 páginas que son solo de, De basura. pues no pienso que sea basura, más bien pienso que pues redondean solamente la idea, Pero, la idea pero, principal. pero me está diciendo lo que ya me dijeron otros 100. ¿Cuál es su Ya aporte? sé, y yo sé que los sinodales son los expertos en el tema y que seguramente conocen los datos históricos y las definiciones, pero a lo mejor también como alumno nos ayuda a centrarnos en el tema. Y sí, o sea, no le estoy quitando a usted la razón. Creo que usted tiene razón. Exacto, Tal pero... vez por eso le digo, o sea, es un vicio, no es una Ajá, mala práctica, no es que esté bien. Estoy dando como una exacto. explicación de por qué los alumnos solemos hacer eso. Y, Incluso como usted dice, o sea, yo actualmente no litigo, pero fui postulante durante más de 10 años. Entonces, también como postulante sí es cierto que tenemos ese vicio, ¿no? Le decimos al juez que es el experto, el máximo experto, incluso se supone que sabe más que nosotros en teoría. Le estamos diciendo definiciones y le estamos diciendo, fíjate que la Suprema Corte dijo esto cuando se supone que él tiene que hacerlo. Sí es un vicio también como abogado postulante el hacerlo, ¿no? de los abogados mismos. ¿Cómo te responden una sentencia de amparo? En la mañana estaba revisando una sentencia de 98 páginas. Y los antecedentes ¿Saben qué hago? Me son voy, 60. me voy hasta abajo y me dicen, el amparo va a ser en los términos de la última parte del último considerando. Entonces ya nada más leo eso, porque todo lo demás es basura. Me va a decir, no, sí sirve, porque mire, que te da la idea, que te da... Pues sí, pero yo quiero saber si me amparas o no y por qué. Y a veces, de 98 páginas, Son 15. no, bueno, fuese. Este en particular que les digo, son 4 párrafos, donde te dicen sí o te dicen no. Y los efectos de la concesión. Entonces, nuevamente, ustedes van a tener poco espacio. Ustedes piénsenlo en el espacio. Aquí estamos enfocándonos al ensayo que van a tener que entregar. Tienen relativamente poco espacio. Máximo 40 páginas, supongamos, ¿no? Entonces, vayan ustedes pensando en este aspecto. Si ustedes se dan cuenta, vamos a entrar al desarrollo y otra vez, depende mucho el objeto de estudio. No estoy yo dando reglas inmutables para todos los trabajos, porque pensemos, David, si yo te dejara analizar, usted, bueno, pensemos que está en penal, ¿no? Creo que usted está en administrativo o algo por el estilo. Así es, administrativo, pero bueno, pensemos en penal. Bueno, administrativo, si yo le dijera, David, quiero que me analice la naturaleza jurídica de las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1857, ¿necesitará usted antecedentes históricos? Me parece que sí. En efecto, así es. Pero va a depender el objeto de estudio. Otro ejemplo. David, quiero que estudie la naturaleza jurídica, bueno, la evolución en la jurisprudencia de la teoría de la nulidad del acto administrativo en materia federal. Será un estudio histórico. Así es. Pero nuevamente dependerá lo que les pida el SINO. Les envié ayer un ejemplo de cómo nos llegan las notificaciones, ¿no? Para que vean ustedes que yo no digo fechas porque nos quieren reclamar, nos quieren crucificar al sínodo como si nosotros fuésemos los malos. No. A nosotros nos dicen tal día y a tal hora tiene que estar. ¿Notaron ustedes si me preguntaron, ¿tiene tiempo?
No, ¿verdad? Y ustedes se molestan porque no los toman en cuenta. Y asimismo, cuando me presente ese día, me van a dar el listado de ustedes, porque yo no sé ni a quién voy a evaluar, a quién voy a examinar, y la fecha posible o el margen en el que yo puedo fijarle su examen. Y así creo que ayer alguien de aquí me comentaba, no, es que ya nos fijaron o tuvimos la reunión apenas y nos dieron 5 semanas. Pues si a mí me están citando, no recuerdo ahora si es la próxima semana o la que sigue, pero seguramente el examen será para mayo. Entonces piensen ustedes que así va a ser. Marzo, abril, mayo. Tienen mes y medio, 2 meses para hacer estas 30 páginas. ¿Sí queda claro? Partiendo de ello, Gilberto, tu introducción debe de tener estos elementos. Y te repito, ¿por qué es así? Porque cuando usted plantea una buena introducción, que tenga estos elementos, el sínodo desde que lo lee dice, ah, mira, el trabajo viene estructurado. Ya me dijo de qué se trata. Es más, Gilberto, puede que tu sínodo ya ni lo acabe de leer y con tu pura introducción te pregunte. ¿Sí me explicó? Pero en cambio, si desde la introducción no sé de qué me estás hablando, ya empiezo a leer, pues, con ese prejuicio. Pues quién sabe qué hizo. Entonces, vean la importancia de la introducción. Yo cuando era estudiante, yo no leía las introducciones, me las brincaba. Ya eso lo empecé a leer ya como en las maestrías. Fue que le encontré la utilidad a las introducciones, pero yo en un inicio pensaba que era pura basura. ¿Nunca les pasó a ustedes así o nada más era yo? Yo que me sentara a leer desde el prefacio, la presentación. Es más, a veces me brincaba el capítulo primero, me iba a lo que me interesaba. ¿Quién sabe si entendía? Pero así le hacía. ¿Nunca les pasó? Sí. Pues a todos nos pasa. Reitero, ahora que ya sé para qué sirve, trato de hacerlas bien. Y trato de hacerlas así, que tengan estas frases de enganche, porque sé precisamente que nadie lee la introducción. Si recientemente me dijeron, ay maestro, pero ¿quién lee los pies a pies de página? Porque hice un pie de página explicativo de 3, 4 párrafos y me dijeron mis alumnos, pero eso nadie lo lee. ¿Por qué lo pone ahí? Póngalo arriba en el texto. Pues. Entonces, son cosas que hay que ir puliendo, Gilberto. Pero, recuerda, tu introducción contesta quién, por qué, cuándo, dónde y para qué. Y si ves el ejemplo que te doy, va respondiendo esas figuras. No hay que plantear la pregunta, ¿no? ¿Por qué voy a estudiar esto? Sino en el texto. El análisis se realizará en virtud de ¿Sí se dan cuenta? Miren, a mí me gusta utilizar las preguntas, pero a muchos sínodos les molesta ver preguntas en los trabajos científicos. ¿Qué sugerencia doy? No las usen. A mí me gusta incluso poner títulos con preguntas, pero normalmente mis revisores me dicen que no es correcto. Entonces, les paso al costo el consejo. No lo pongan en forma de preguntas. Omitan preguntas en el texto. El lenguaje que ellos quieren es la presentación de resultados. Si acaso, la única pregunta que va a aparecer en todo su texto será en su introducción. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna con los temas? ¿Listos? Muy bien. ¿Cómo van con sus lecturas que les dejé para hacer el trabajo? ¿Ya empezaron a leer o todavía no? ¿No? ¿O sí? ¿O contéstenme aunque sea? Ya, Ya empezamos, ya empecé a leer, ya.
Ok, ¿y qué, cómo ves, David, lo que estabas leyendo? Bien, bien. Digo, ahí voy con lo del plan de trabajo. ¿Eso? Ya lo fui haciendo poco a poco, pero tengo una duda. El texto es el párrafo nada más. Los demás textos son de apoyo para entender ese párrafo, porque si lees el puro párrafo te quedas con más dudas de las que no teníamos en un principio, ¿no? El universo bibliográfico sirve, como acertadamente lo has indicado, para darte contexto. Exacto, pero Ajá, mi plan de trabajo va enfocado en el puro texto, del puro texto. No te vas a salir de... del párrafo, exacto, no las demás lecturas. No. Perfecto. Las demás lecturas, fíjese, esto es lo que me interesa que ustedes hagan. Porque yo cuando me pare frente a usted a decirle, su tema de investigación es A, es como ahorita, este párrafo. No sé que el párrafo tiene muchísimas bifurcaciones, pero a mí me interesa que me escriba respecto de qué, este párrafo. Lo demás es para que usted tenga posturas a favor, posturas en contra, qué han hecho en México, para que me lo plasme. Como contexto. Como usted lo quiera manejar, usted me puede decir, estoy a favor, estoy en contra, no me gusta lo que dice Judy Thompson. Bueno, pero me va a hablar del párrafo nada más. ¿Sí me explicó? Sí, sí, claro. Esto es importantísimo. No se salgan de ese marco y del universo bibliográfico que les di. Ahorita, digamos, prima facie, únicamente abordamos las lecturas que les di. Ya si después ustedes quieren ver más y hacer una tesis, y bueno, ahí tendrán 100, 200 libros. Pero ahorita, con estas lecturitas, y van a ver que con eso, como dice David, nos da para entretenernos. Lo que interesa, repito, lo más importante es el ejercicio de reflexión, que es a lo que voy a entrar hoy. Ustedes me tienen que demostrar en su escrito ciertas características, ciertas habilidades, que no se traduzca, como les decía, en una compilación. Reitero, y es muy común en licenciatura. ¿Ustedes se titularon de la licenciatura con tesis? ¿Alguno? Usted sí, David. ¿Alguien más? Nadie más. Y no le pasaba a David que en licenciatura nos dijeron, por lo menos a mí sí me dijeron, capítulo primero, antecedentes históricos. Capítulo 2, derecho comparado. Hasta tu capítulo 3 le entras al tema. Y me vas a poner así. Rivera Silva dijo, Colín Sánchez dice, y copio, ¿no? Abro comillas y Rivera Silva, Colín Sánchez, Polanco, García Ramírez, y llenaba 5 o 6 páginas de lo que decían los autores. Definición de sentencia. Y al último en un parrafito decía, y yo digo que está bien lo que dice Colín Sánchez. Y me titulé. Ahora, eso no está bien. De ninguna manera eso es un trabajo. No se le puede llamar trabajo. Yo he quemado mi tesis de licenciatura y de maestría así. He dicho, estas son unas porquerías que no sirven para maldita la cosa. ¿Estamos? ¿Por qué? Pues porque traen esos vicios que nos decía Gabriel. Ahora, ¿la idea cuál es? Vamos trabajando lo distinto. Como tienen ustedes poco espacio, hay que optimizar cada página. Es muy mal visto que en una investigación de posgrado ustedes me hagan citas largas. Una cita de más de 2 párrafos ya es una locura, no, impensable. Una cita textual de 2, 3 párrafos no se puede. De 249 páginas tampoco. ¿Estamos? En el posgrado no se usan mucho. Ahorita les enseñaré, ¿no? Les iré dando ejemplos de el uso de citas largas. Entendamos que una cita larga es una cita mayor a la transcripción de 5 renglones. Eso ya se considera cita larga. Y se tiene que utilizar de un modo distinto, con márgenes cerrados, distinto tipo de letra, para que identifique su lector que eso no lo está diciendo usted.
Entonces, no hay que usarlas mucho, pero aquí el ejercicio va en ese sentido. Nos vamos a centrar nada más en el universo que yo les doy. ¿Por qué? Porque en los trabajos que ustedes tienen que entregar, pues nada más se van a centrar en el universo que les da su profesor. Reitero, a mí me toca, dejo de trabajo. Explíqueme la implementación de las medidas antielusión en el Código Fiscal de México, Código Fiscal de la Federación. Y me dicen, fíjese que en Argentina, maestro, en 1822 pasó esto. Y después en Colombia, y después en Suecia, y después en España. Oiga, ¿pero qué le pedí yo? Ah, es que no ha llegado a la página 35, ahí es cuando hablo de México. Eso no sirve. Eso lo que me hace sentir es que usted se metió al buscador de Google, puso el tema y empezó a copiar y pegar los textos que le aparecieron ahí. Porque ni siquiera me refleja reflexión. Ahorita entraremos a ello, en el desarrollo. Muy bien. ¿Alguna otra duda con la disertación que les pedí? ¿Nadie más tiene dudas? ¿O alguien más tiene dudas? Muy bien, bueno. Vayan haciendo el plan detallado. ¿Cómo van con su plan detallado? ¿No lo han empezado? Aparte de David. ¿Usted ya Nixie? Ya lo empecé. ¿Y qué? ¿Cómo va? ¿Cómo siente? ¿Sirve o no sirve eso? Sí, hace que me enfoque más con las preguntas, que me enfoque más en lo que debo de buscar y ya no me explayo, porque a veces cuando investigaba empezaba a ver, dije, y empezaba a desviarme del tema, que era lo que decía, y empezaba, en Argentina no sé qué, y ya con eso ya me estoy enfocando en lo que realmente necesito para hacer el ensayo. Claro, y obviamente recuerden, es primera vez que van a utilizar esta herramienta. Normalmente, pues, necesitamos práctica con la herramienta, ¿no creen? ¿Se acuerdan cuando aprendieron a manejar? Se te apagaba el carro, no te sabías echar de reversa, te ponías nervioso. A mí si venía un carro atrás iba a dar vueltas, le decía, no, pásate tú, deja yo doy mi vuelta despacito. ¿Sí o no? Hoy ya hasta borracho manejo y luego ni sé cómo llego a mi casa. Entonces, eso pasa con la metodología. Ahorita van a empezar a usar, hagan de cuenta que van a aprender a manejar. ¿Se les va a pagar el carro? Pues un montón de veces. No se preocupen, partan con esa idea. Es como aprender a nadar. ¿Cómo aprendimos a nadar? ¿A poco me echaron al agua y ya era un sirenito? No, me ahogué 2, 3 veces, me tuvieron que sacar. Ya me ponía a llorar y no me quería volver a meter. ¿No les pasó? Pues aquí es lo mismo. ¿Estamos? Por eso se llaman técnicas. La técnica es realizar una conducta de una forma determinada hasta adquirir el dominio de la misma. Entonces aquí, háganlo desde ahí. Yo no voy a juzgarlos. ¿Sale? Yo solo soy una guía en este camino. Yo no vengo a juzgar si usted hace bien o mal las cosas. Le haré recomendaciones. Entonces los invito a ese trabajo de técnicas. Vayan haciendo la técnica y el plan detallado les va a servir muchísimo. Van a ver, ya después me lo agradecerán. Bueno, entremos entonces al siguiente apartado, a los siguientes aspectos que son revisados en el fondo de nuestro asunto, en el cuerpo, en el desarrollo. Ya la introducción, ya vimos la utilidad, pero ahora veamos qué debe de contener el desarrollo o el cuerpo de nuestro ensayo. En primer lugar, hay que establecer, lo primero que vemos es si abarca todo lo que yo le pedí. O sea, si abarca el objeto de estudio que yo le pedí.
tomen ustedes muy en cuenta y pregúntenle a su sínodo cuando esté ahí. Maestro, a ver, me está pidiendo que investigue o que analice medidas antielusivas. ¿Incluye defraudación fiscal? No, nada más quiero que me hable del aspecto tributario. Yo no quiero que se meta al penal. Perfecto. Porque si no, usted me entrega, pensemos que fuese al revés, y usted nada más me entregó lo fiscal, le voy a decir, pues le faltó todo el campo penal. ¿Sí se dan cuenta? Para ello, ustedes le tienen que preguntar al sínodo. El sínodo no va a ir a su casa y le va a decir, a ver, mire, quiero esto. ¿Sí queda claro? Entonces, el primer aspecto que yo reviso, bueno, que revisamos los sínodos es que abarque todo lo que pedí. Dime, David. Una duda, por ejemplo, para el grado de licenciatura, cuando haces tesis, obviamente que aparte del sínodo tienes tu asesor. Con el asesor vas revisando esa parte del trabajo. Una vez que ya el asesor, digamos, te da el principal visto bueno, vas a los votos, ¿no? Con el demás equipo que integra el sínodo, con los demás profesores, les dejas tu trabajo, le dan la respectiva revisada y te dan tu voto aprobatorio. Habrá alguno que te diga, yo considero que hay que modificar esta parte. Aquí, en este tema del ensayo, ¿es similar? O sea, a final de cuentas, ¿tienes un asesor? No, los tres son como tus asesores, ¿no? Pero sí hay esa parte o esa oportunidad de que una vez que tengas el trabajo previo al examen, acudir con ellos para una valoración del trabajo escrito previo al examen. Depende tu sínodo. Y le voy a comentar. El sínodo en el que integro en materia fiscal, bueno, nos van rolando, ¿no? Pero con el que trabajo habitualmente, la presidenta, la doctora Yolanda, ella le dice a los jóvenes, a ver, aquí está mi correo, aquí está mi teléfono, envíenme el trabajo antes del examen para que les pueda hacer sugerencias. Obviamente, pues el resto del sínodo decimos lo mismo. Pero le repito, David, si hay 10 personas sentadas y les digo, su trabajo está al día, mándeme para que le revise su trabajo antes de su examen, ¿cuántas cree usted que me lo manden? Menos de la mitad. La vez pasada, una. Y obviamente me lo mandó. Y Anixi abre los ojos. ¿Cómo, maestro? O sea, le dan la oportunidad y el alumno es huevón y no le creo. Usted nos está mintiendo. Los sínodos son los ogros que nos reprueban. Bueno, pues en este caso fue una señorita, nos mandó, le hicimos observaciones los 3 sínodos. Las acogió, me mandó el trabajo ya con mis observaciones y le dije, pues yo ya no tengo más que decir. Nos vemos para su réplica oral. Si usted le pregunta a su sínodo el día que le asigne su tema, disculpe, maestro Polanco, ¿le puedo enviar un bosquejo del trabajo para que usted lo revise? En el entendido que bosquejo no es, estas son las ideas que tengo, sino ya es un trabajo, casi una versión final, porque también se da, David. No, seamos serios, ¿no? Seamos profesionistas. Le voy a mandar un trabajo casi al 100%. Lo que quiero que usted me diga es, vente, ya nada más estúdielo y venga a la réplica oral. Ya no me vengo a preocupar, ay Dios, me ha faltado el inciso B. Ay, no, ya véngase. Aquí es el otro punto, ¿no? Ahora sí, aquí me voy a lucir. Entonces, reitero, va a depender mucho el sínodo. Yo le soy sincero, nunca he escuchado un solo maestro, un sínodo, que se ofenda si le pregunto a ustedes. No dudo que haya, porque hay de todo. Pero al revés, hasta nos sentimos tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque veo que esta persona está trabajando y está interesada en el trabajo. Normalmente, cuando me mandan un trabajo así, y les reitero, nos damos cuenta cuando lo bajan de internet.
Como si no, lo primero que pienso es, bueno, este joven piensa que yo soy medio limitado mental, ¿no? ¿O qué pensaría usted? Y les digo, siempre les digo, mire, yo sí tengo la cara, porque no lo puedo negar, pero es para despistar. Cuando usted hace eso, nos sentimos agredidos. En cambio, así decimos, ah, mira, lo viene trabajando, ya tomó en cuenta las notas que yo le hice, te puedo recomendar alguna lectura extra. Oye, tal reforma, no lo noto, a lo mejor sí viene, pero no noto. Ah, tiene usted razón, maestro, me faltó la última reforma, me faltó la acción de inconstitucionalidad, etc. Entonces, con ello, sin duda, o sea, ese juego, por lo menos en el campo fiscal, no lo hemos, no nos sentimos ofendidos. Pero, chéquelo usted con su respectivo signo. Ok, gracias. De nada. Muy bien, les decía. Entonces, veamos el resto de los aspectos. Siguiente, hay que analizar la parte de la proporción conceptual. Es decir, yo les dejo un tema y quiero que me analicen todo, pero quiero que me lo analicen de una manera proporcional. Otra vez, doy ejemplos. De antecedentes históricos me puso 150 páginas, porque a lo mejor hay mucha información. De derecho comparado me puso 200. Pero ya su tema, lo que yo le dejé investigar, me puso 10 páginas. ¿Está proporcionado? ¿Está equilibrado? No. Cada tema y cada subtema debe de estar proporcionado. Supongamos, si son 40 páginas y tiene 4 temas, 10 páginas por tema. Y lo mismo la introducción. La introducción no podrá ser, si un tema son 10 páginas, pues su introducción no podrán ser 10 páginas, ¿o sí? Es una introducción de 3 paginitas. 2, ¿sí me explicó? Lo mismo las conclusiones serán de media cuartilla, no me voy a echar 15 páginas de conclusión. Y ténganlo ustedes en cuenta, todos estos aspectos son lo primero que revisa el sínodo, que venga esa proporción, que haya cubierto el tema que le di. Muy bien. Veamos el tercer aspecto. Veo que hay una pregunta en el chat, permítanme. Filadelfia me pregunta que si el plan detallado sobre qué lectura o tema va a ser. ¿El que yo dejé? Es respecto de la lectura, les mandé, ¿cómo se llama la lectura? ¿En defensa del aborto? En defensa del aborto de Judith Thompson. Ese es el tema para el plan detallado. ¿Sí le resolví? ¿Sí le respondí? Ok, bueno. Gracias, de nada. Veamos el siguiente elemento. Decía, el siguiente elemento es la simetría. ¿Qué quiere decir? Pues hay que analizar si el texto en sus partes y sus subpartes guardan una relación apropiada. Es decir, si están interrelacionados entre sí. Si se complementan o se oponen. Pero sirven para superar esa oposición. Ejemplo,
en el tema que les dejé, la lectura, ustedes van a encontrar un texto con una postura. ¿Están de acuerdo? En defensa. Obvio, creo que ahí desde el título, pues, nos es claro hacia dónde va el tema. Pero luego vemos otro texto que dice, en respuesta al texto de Judy Thompson. Y entonces parece ser que ese va en contra. Usted tiene que ser capaz de relacionarme en su disertación, en su comentario de texto, de manera armónica estas posturas. Pongo ejemplo. Respecto de la manera de reglamentar la interrupción del embarazo, existen diversas posturas. Una de ellas es Judy Thompson, que señala bla, 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 bla. A su vez, hay posturas contrarias. Como ejemplo, podría ser John Finnish, que respecto de esto que acabo de decir, ataca con esto. De aquí podemos extraer que el tema de debate no es si la mujer tiene derecho o no, sino el tema de debate es tal. ¿Sí se dan cuenta? Pero cuando tú lees esto, dices, ah, mira, quien lo está escribiendo tiene idea, o sea, está relacionándome todo. Siguiendo con el ejemplo, a su vez, la Suprema Corte de Justicia en México, en su acción de inconstitucional tal, indicó estas razones, donde el tema de protección será la autonomía de la voluntad o cosas por el estilo. ¿Sí? Pero eso lo tiene que reflejar el texto. Que todas las partes y subpartes guarden una relación apropiada entre sí. Ya sea de oposición, ya sea de complementación. Y esto debe de verse reflejado en los títulos y en los subtítulos. De ahí que ustedes van a decir, pero el maestro ni leyó mi trabajo y ya me dijo que está mal. Pues es que nada más de ver los títulos y los subtítulos veo que no tienen relación entre sí. ¿Sí me explicó? Voy a inventar. Pensemos que el ejemplo loco que le puse a David, ¿no? Chécame la naturaleza jurídica de las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1857. Y David me empieza diciendo, con la reforma de 2021, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Oiga, pero ¿de qué modo complementa, ayuda, sirve o es oposición de lo que yo le pedí? Ah, pero también son Fuerzas Armadas, maestro, ¿qué dice? Entonces, sí, pero yo no te estoy pidiendo eso. Entonces, tomen muy en cuenta este aspecto. Sus títulos y subtítulos deben de ser complementarios o establecer una oposición para después dar una respuesta superadora. Lo que yo les aconsejo es que en su trabajo se note algún tipo de oposición para que ustedes den una conclusión superadora del tema, del problema. ¿Estamos? Y que se note desde los subtítulos, porque repito, hay ocasiones que esto me lo ponen hasta la conclusión 25 y viene en un párrafo en el último capítulo. Bueno, sí viene, pero creo que es a lo que le debiésemos de dar el realce de todo el trabajo, ¿no? No que el lector tenga que estarlo buscando, sino desde un inicio. ¿Estamos? Siguiente capacidad que necesito o que hay que valorar. La progresión. ¿A qué se refiere esto? Que en el texto se lea, se desprenda un hilo conductor entre la introducción, las partes, el desarrollo y la conclusión del trabajo.
Esto lo vamos a entender como la progresión de la lectura, que lo entienda como un todo, no como aspectos diversos. ¿Y se acuerdan ustedes los párrafos de introducción y los párrafos de transición? Para eso nos sirven, son ese hilo conductor. ¿Qué quiere decir? Que hay ocasiones que pareciese, y les digo, ahí es cuando nos damos cuenta que los trabajos son, pues, hechos en 5 minutos y pues copiados y pegados. ¿Por qué? Porque no traen ese hilo conductor. Si van a hacer copy-paste, aunque sea, preocúpense de que esto tenga sentido, ¿no? ¿Sí han visto Frankenstein, que está hecho de diversos pedazos de cuerpo? ¿O ya no se acuerdan? La criatura de Frankenstein. ¿Sí lo vieron alguna vez? Pero lo cosieron aunque sea para que se mueva parejito, ¿no? A mí me entregan el Frankenstein aventado a la mesa. Eso no nos sirve. La progresión me tiene que decir que desde su introducción hasta la conclusión hay un hilo conductor. ¿Cuál será ese hilo conductor? Su objetivo general. ¿Sí queda claro? Entonces, mucho cuidado con este aspecto. ¿Por qué? Porque, reitero, nos da esa circunstancia. Después, el siguiente elemento. Hay que tener equilibrio entre análisis y síntesis. Con esto debemos de entender lo siguiente. Por análisis vamos a entender la descomposición de una idea, problema, texto jurídico, fallo, lo que sea. Pero hay que descomponerlo en sus elementos más simples, es decir, en todos los aspectos que lo conforman. Piensen así ustedes. Aristóteles nos enseñó el método de la categorización. Cuando yo categorizo, utilizo género próximo, diferencia específica. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso es descomponer un problema, descomponer una figura jurídica en todos sus elementos. Eso a mí me demuestra que usted está analizando. Si hablamos de evasión fiscal, pues yo quiero que usted me descomponga qué es la evasión fiscal, ¿no? ¿Cuáles son las acciones o omisiones que debe de realizar un sujeto en contra del fisco y el daño que se debe de presentar? Eso es análisis. ¿Queda claro? Analizar no es decir, y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, evadir quiere decir brincarse o hacerlo de lado. ¿Sí? ¿Me voy explicando o no? Entonces, primer aspecto es el análisis. Después, la síntesis. Esta hay que entenderla como lograr captar la visión del conjunto o una idea más general que surge de distintas nociones, problemas o ideas. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy hablando de Aristóteles y ahorita les voy a hablar de Hegel y Kant. Entonces ustedes van a decir, maestro, por amor de Dios, yo soy abogado. ¿A mí qué me importan esas cosas? Pero esto es lo que es el elemento superador. Ejemplo. En el trabajo que yo les pedí, del análisis del texto jurídico, para que haya un análisis, pues primero quiero quiero ver qué me van a decir ustedes de esta figura que es el aborto. ¿Están de acuerdo? Y después quiero ver si tienen síntesis, donde me digan, Finish dice esto, Thompson dice esto, la Suprema Corte dice esto, el otro autor, no recuerdo, era Radón o algo por el estilo, dice esto otro,
Pero, a ver, ahora voy yo. Voy a sintetizar el problema de una manera que pueda dar a lo mejor una respuesta superadora. ¿Sí? O me adhiero a tal, pero tengo que dar las razones y por qué esta es la postura correcta. ¿Están de acuerdo? Pero sí notan que esto nos da un aspecto pues que requiere una actividad intelectual. Aquí ya no va a ser únicamente copiar y pegar. Entonces, no es como lo que hacíamos en licenciatura, ¿verdad, David? Aquí ya se vuelve un tanto complicado. Pero, reitero, nada más es que nos acostumbremos a hacerlo. Y así, reitero, si ustedes leen Los derechos en serio de Ronald Dworkin, o el concepto del derecho de Hart, o incluso propia teoría pura del derecho, ustedes van a encontrar esto que les estoy platicando. Un primer momento de análisis. ¿Qué es el derecho? Después, una actividad mental sintetizadora. Todos estos autores han dicho que el derecho es esto. Y después, la conclusión superadora. Esto es el derecho. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, no quiere decir que porque lo diga A o lo diga B, pues eso va a ser, porque acuérdense, no hay verdades absolutas. Incluso su sínodo puede estar en contra de lo que usted está concluyendo. No pasa nada. Mientras usted metodológicamente lo plantee, bueno, si no está de acuerdo, pues no lo convencí y ya. Doy ejemplo. Hart fue profesor de Dworkin en la universidad. Incluso le dirigió la tesis de doctorado. Dworkin establece como centro de su debate una crítica al concepto de derecho de Hart y a la ideología filosófica del derecho de Hart. Su tesis de doctorado venía encaminado a atacar lo que decía su tutor de doctorado. Y no pasa nada, pues si cumples metodológicamente, bueno, las conclusiones son tuyas. Sosténlas. ¿Sí me explicó? Pero si yo no veo en el texto este ejercicio, se queda en una mera compilación de ideas. Y esto es lo más difícil de hacer. Esto sí es lo difícil. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque requiere esta actividad crítica. Esto que le llamamos nosotros la humildad del investigador. Sentirse y saberse, pues que no lo sé todo. A ver, déjame analizo esto, déjame lo cuestiono. Es más, esto me hace replantearme lo que yo pienso. Porque si no es así, no está usted investigando, está haciendo otra cosa. ¿Sí queda claro? Y es importantísimo, porque usted no puede dar una respuesta superadora, pues si no se está cuestionando nada. Sería jugarle al tonto, ¿no? Yo ya tengo mi respuesta preestablecida y te voy a hacer 39 páginas nada más para llegar a lo que realmente quiero. No. Muy bien, ¿dudas con esto que acabo de decir? Este aspecto también debe de estar equilibrada. Debe de haber un equilibrio entre el análisis y la síntesis. ¿Qué quiero decir? Le doy en un segundo la palabra. ¿Qué quiero decir con este equilibrio? Que yo no puedo desarrollarte 39 páginas de análisis y una de síntesis. No. Todo mi texto, vean ustedes que lo que les platicaba hace un momento, la proporcionalidad está en todo. Proporcionalidad en el análisis, proporcionalidad en la síntesis. Si no, otra vez como que no les pasa a ustedes, yo voy mucho al cine, me gusta el cine, y no les pasa que ven una película y dices, ay, es que la primera hora y media,
puro bla, 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 y los balazos llegaron los últimos 20 minutos. Me aburrí. O viceversa. No, esta tuvo sangre desde los primeros 5 minutos y en los créditos finales había sangre escurriendo. Pues, tampoco. ¿Sí me explicó? Tiene que ser proporcional. ¿Por qué? Pues porque el cerebro humano así lo busca. El cerebro humano busca proporcionalidad en todo. Entonces, en el texto también la debemos de tener. Reitero, no les estoy diciendo nada, descubriendo el hilo negro de nada. Ustedes dense cuenta, todo lo que les guste es porque tiene algún tipo de proporcionalidad. La música misma. Si la música tiene una introducción musical larga y tediosa, ya dices, ¡ay, ya! Si empieza la música con tamborazos, pues ya a los 32 segundos dices, ¡ay, ya, cámbiale, bájale, etcétera! Lo que nos gusta es la proporcionalidad. Los éxitos, lo que le gusta a la mayoría será eso. Rosa, dígame, por favor. Gracias, buenos días. Y bueno, antes que nada, una disculpa porque me conecté ya muy tarde para usted y para mis compañeros. Y bueno, ya más o menos hilando lo que usted acaba de comentar, le voy a ser bien honesta. Yo me perdí en el ejercicio porque empecé y entonces me quedé en el punto donde dije, es que ya no supe qué quiere el maestro, el catedrático, quiere un desarrollo de lo que usted acá está comentando, o quiere el plan detallado, o lo quiere todo completo. Entonces, eso me gustaría, por favor, que sí me lo dijera, porque me interesa mucho hacer el ejercicio y me interesa mucho, pues obviamente, aprender cómo hacerlo correctamente. Gracias. Okay. El trabajo es justamente ese. Hay que hacer, en primer lugar, el plan detallado. El plan detallado es como la guía para después hacer el ejercicio completo. El ejercicio completo debiese de ser, bueno, yo ya lo tengo desarrollado, obviamente, se los pongo aquí más o menos para que ustedes lo vean. Obviamente esto lo vamos a trabajar el martes quedamos, ¿no? Miren, algo así quiero que sea lo que usted me presente en un primer momento. ¿Se ve mi texto? Y aquí. Sí, se ve bien. Aquí, por ejemplo, ¿no? Comentario texto jurídico en defensa del aborto, extracto del libro. Y aquí empiezo. Fíjese, y voy poniendo los indicadores visuales, ¿no? Aquí está el párrafo de transacción, aquí está el anuncio del plan, aquí está el desarrollo, hasta llegar a su conclusión. Las conclusiones pueden ser expresas o pueden ser un párrafo nada más. Ya depende el estilo y demás. Yo sugiero que las pongan así, con subtítulo y centrado, porque así se los van a pedir. Pero tiene que ser así. ¿Estamos? Esto es una parte del trabajo, pero por otro lado, para poder llegar ahí, no lo puedo hacer sin un plan detallado. Pensemos de este modo. Aquí les voy a enseñar un plan detallado que es el que yo propuse para poderles dejar este ejercicio. Este es un plan detallado como docente, no como investigador. ¿Por qué les voy a dejar esto a ustedes? Pero el plan detallado es lo mismo, nada más va a depender dónde lo use, ¿no? Miren. Aquí vean ustedes, ¿no? Aquí, esto es lo que quiero que comenten. El párrafo. Y ya digo la justificación. ¿Cuál es el interés y actualidad de ese párrafo? El enfoque metodológico. ¿Qué dificultades ofrece para ustedes? Desafíos que deben de enfrentar ustedes. Porque esto, nuevamente, yo se lo planteo a la institución educativa. ¿Por qué les dejo esto? No crean que yo llego aquí, ¡ay, hoy se me ocurrió que mis alumnos van a hacer esto! No. Expectativas del corrector. ¿Qué pretendo yo? Que se realice una actividad
que aprecie argumentos jurídicos suficientes para considerar tal cosa. Escollos a evitar, el universo bibliográfico. Y aquí viene el plan detallado. El plan detallado, como les decía, se tiene que establecer un inciso, una primera parte y una segunda parte. La primera parte se tiene que dividir en A y en B. La segunda parte en A y en B. Y este será su plan detallado, que usted tendrá que desarrollar después. Esto es el aspecto, digámoslo así, que quiero que usted me mande, obviamente en chiquito, sin todo el desarrollo. Que me diga, a ver, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. ¿Qué es lo que trae la introducción? Y ya de ahí me va a anunciar su plan, que vendría siendo esto último. Derivado de lo anterior, se desprende que los problemas serán A y B, o 1 y 2, como gusten. Y a su vez, cada problema se divide en 1 y 2. ¿Por qué así? Porque si usted no me lo divide en 1 y 2, cada subtema, pues no me da oportunidad de calificar su análisis y su síntesis. ¿Están de acuerdo? Queda mucho, le faltó algo. ¿Sí quedó más claro, Rosa? Sí, muchas gracias. Entonces hay que hacerlo de ese modo. Lo que yo quiero justo es que ustedes vayan desarrollando estas actividades. El plan detallado. Y les digo, se llega a apreciar a veces con la pura lectura del plan detallado, pues que el trabajo va a venir muy bien. ¿Sí queda claro? ¿Alguna otra duda con esto? No. Ahora, repito, así como vieron, ese día nos vamos a dedicar a analizar los elementos del plan detallado respecto de la lectura que yo les dejé. Nuevamente, no quiere decir que mi plan detallado sea mejor. No quiere decir que el desarrollo del mismo sea mejor. Simplemente es el que yo pongo para que usted tome como base. Únicamente como punto de partida, no como punto a dónde llegar. ¿Sí queda claro? ¿Esto qué quiere decir? Que yo no poseo la verdad absoluta de nada, ni soy un oráculo del saber. ¿Mi plan de trabajo puede estar mal? Pues sí, y no pasa nada, se corrige y ya, ¿estamos? Lo mismo el de usted, pues oiga, a lo mejor aquí le faltó, no me puso inciso B. Ah, pues ahorita lo ponemos. ¿Queda claro? Muy bien. Veamos la siguiente actividad. Bueno, no actividad, capacidad que deben de tener. Ya que vimos el equilibrio entre análisis y síntesis, debe de existir la explicación. ¿Esto qué quiere decir? Es la capacidad de desarrollar las razones y motivos que revelen una profunda comprensión del tema. ¿Sí queda claro? ¿Estás entrando con dos equipos, David? Sí, perdón, necesito conectarme con el móvil. Ah, bien, no te preocupes. Es que como vi repetido el nombre, dije, ay, ¿ahora qué pasó? Pero bueno, decía, este otro punto es importantísimo. Si usted no me demuestra una explicación, una capacidad de comprensión profunda del tema, otra vez, su ensayo se queda en una mera compilación de pues, postulados, teorías, ideas. Lo que requiero, bueno, lo que pedimos los sínodos, nuestra universidad, es precisamente que usted sea capaz de demostrarme
profundo conocimiento del tema. ¿Esto sí queda claro? Porque hay veces que únicamente me señalan, pues se quedan en la idea de la pura, digámoslo así, compilación. No, esta capacidad es importantísima, ya que me diga su capacidad de síntesis, su capacidad de análisis, pues ahora explíquemelo. Muy bien. Y luego ahí es donde nos cuesta trabajo. A mí me pasa recién, o me pasa frecuentemente, mejor dicho, que le pregunto a mi alumno, no sé, voy a inventar tal cosa. Oiga, ¿por qué este artículo es inconstitucional? O mejor dicho, al revés. Deme un ejemplo de un artículo que sea inconstitucional, pensemos multa excesiva. Y ya me dicen, pues será multa excesiva tal cosa. Le digo, muy bien. Y le pregunto, ¿y por qué? Y ahí es donde viene la capacidad de la explicación. Y a veces me dicen, no me lo pueden explicar, aunque tienen el conocimiento. La idea es plasmarlo y desarrollarlo, porque es un hecho que tiene el conocimiento. ¿Concuerdan conmigo? Si ya me contestó bien, pues no es por ósmosis. Lo que viene es el elemento de explicación. Entonces eso es importantísimo. A veces, reitero, no se ve reflejado en nuestros trabajos y eso pues es muy malo. ¿Sale? Tengan mucho cuidado con ello, no les vaya a pasar. Veamos siguiente capacidad. El eje de perspectiva crítica. ¿Esto qué quiere decir? Que usted me tiene que establecer cuál es la visión, de dónde parte para realizar sus críticas, sus afirmaciones o sus oposiciones. Piénsenlo así. En el tema que les dejé para desarrollar, pues es un tema, digámoslo, en sí debatible, ¿no? ¿Abortar o no abortar? Bueno. Y pregunto, ¿será importante que me diga desde qué eje de perspectiva lo estamos analizando? Es decir, si yo le digo, pensemos, Imelda, si yo le digo, abortar está mal porque en los 10 mandamientos dice no matarás, ¿qué eje de perspectiva le parece que estoy tomando? Una perspectiva personal, moral y religiosa. Ok, pues personal no, porque yo no hice la Biblia hasta donde yo me acuerdo. Moral sí, pero será una perspectiva teleológica, en este caso del catolicismo, ¿no? Bueno, todas religiones abrámicas que tomen como libro fundamental el Viejo Testamento. Entonces, pero ya tenemos una perspectiva. Ahora, de los libros, de las lecturas que les he enviado, ¿ustedes detectan qué perspectiva tiene Judith Thompson? ¿Me quiere decir algo, Yanixin? Según yo, tiene la perspectiva de que debe ser específicamente el derecho de la mujer, el abortar o no, y no deben de intervenir terceros. Por Y eso, el otro, pero espérame, ¿esa es una perspectiva o esa es una conclusión? pues no, una conclusión. La perspectiva sería personal, No, hacia como un tercero, más bien. toda perspectiva es personal. Es como cuando decimos, es mi opinión personal. Pues no puede ser la opinión de la piedra.
Pero aquí, El derecho ¿cuál? de la mujer. Ok, pero ¿cuál es su sustento filosófico? Ella es positivista, realista, naturalista. ¿Desde dónde está viendo esto? Creo que teleológico no es. ¿Cuál será? Positivista. Ok, positivista. Ya habrá que ver si sí o no. Pero bueno, cuando usted lea a Judith, ve que es esa la perspectiva que lleva desde la introducción hasta la conclusión. ¿Es así? Eso mismo se tiene que ver en sus trabajos. ¿Qué perspectiva tiene usted? Pero que esta perspectiva sea un eje de perspectiva crítico, que es lo que guía el análisis. Dime, David, no vayas a chocar y aquí vamos a tenerte grabado en vivo. No vengo manejando yo. Ah, Yo pensaba también en el ejemplo de Edith, que podría ser un poco un tema de también una corriente realista, ¿no? Porque para determinar el derecho, obviamente, de la mujer, dice que no podemos, o en algunas partes, basarlo, por ejemplo, en una religión o en qué aspectos sí y qué aspectos no, porque al final de cuentas el objetivo como del aborto no se busca matar, como así decirlo, pues, al feto, ¿no? O sea, se busca procurar a la mujer si proviene de una violación, o como lo decían con el violinista, ¿no? O sea, no buscas el matarlo, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues yo desconectarme, si eso le implicaría la muerte, pues es algo que no es que yo esté deseando, ¿no? Simple y sencillamente yo estoy pensando por mí, en mí, ¿no? No tanto en la otra persona. Entonces, yo creo que es un tema, o podría basarse en un aspecto también realista. ok, pero ya llamémoslo realismo, llamémoslo positivismo, se lee la perspectiva. Si les pregunto ahora, la réplica, John Finish, ¿desde qué eje de perspectiva será? Usted misma, Yanitzi. ¿No lo ubica o no lo ha leído? Eso todavía no llegó a eso, todavía me parece. Ok, ¿alguien ya vio a Finish? De los demás no han llegado allá. Pero bueno, en cada lectura ustedes van a encontrar un eje de perspectiva. Y si te preguntase, David, si tú lees la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿crees que también tenga un eje de perspectiva crítica? No. Habrá que leerlo. Habrá que leerlo, pero ya veremos. Dígame, Rosa. Sí. Gracias. Yo creo que la perspectiva ahí es opositoria, dado que él menciona bueno, que los argumentos de Judith Thompson no son realistas del todo, porque al final de cuentas estamos hablando de la muerte de un inocente que sería semejante a la persona que estaría con el violinista, ¿no? Si nos vamos también con el criterio de la Suprema Corte... Pero bueno, espéreme, Rosa. O sea, sí, ¿verdad? me queda claro que eso es contrario, pero ¿de dónde parte? ¿Cuál es el eje? No confundamos. O sea, sí, ¿puedo ser opositor? Sí, pero ¿puedo ser opositor de distintos ejes? También. ¿Él de dónde parte? Él dice, no, matar está mal porque la mujer es inferior al hombre y se debe de someter a lo que él quiera. Creo que no. ¿O sí? Parte de la comparativa en una prevalencia de derechos, tanto del derecho del concebido como del derecho de la madre a preservar su desarrollo. Ok, aquí, pero sigamos recortando. Nuevamente, no se me desvíen. La metodología es bien sencilla porque es objetiva. Ok. Ambos son debates jurídicos. No, un texto no es biológico y otro texto no es de teleológico. No, ambos son jurídicos. Dentro del campo de lo jurídico hay perspectivas.
Thompson tiene una perspectiva, me dicen realista o positivista, y habrá que analizar. Y Finish, ¿desde dónde se opondrá? Porque te puedes oponer a la propia interrupción del embarazo desde el propio positivismo. Pues creo que sí, ¿no? Del naturalismo también, del realismo. Acuérdense que un eje de perspectiva nada más son los lentes que me pongo para ver algo. A eso es lo que quiero que ustedes identifiquen. A lo mejor ahorita no lo han hecho, pero en la lectura ustedes tienen que ver que cada autor tiene un eje de perspectiva. Y es lo importantísimo que me pongan en sus ensayos. Por eso les digo que nos damos cuenta cuando copian y pegan. Porque me ponen un párrafo del realismo, un párrafo del positivismo, un párrafo del naturalismo. Y dices, ¿pero esto qué es? No tiene un hilo conductor. Dime, David. ¿Sí? Yo pienso, no sé, que podría ser una oposición desde el positivismo en el sentido que, si entendí bien, él dice que no obstante de por qué sea el motivo del aborto, esto es un aborto y es acabar con la vida del concebido. O sea, él es como, entiendo la postura cerrada en el sentido de decir, no sé cuál es el motivo, pero al final de cuenta es matar o acabar con la vida de alguien, ¿no? O sea, es como el fin no justifica los medios. O sea, yo lo entiendo así y podría pensar que se podría encuadrar en una corriente positivista, ¿no? Atendiendo a cómo era la norma antes en el sentido de que estaba prohibido, ¿no? Ok, pero bueno, reitero, ya después nos ponemos a debatir respecto a las perspectivas. Ahorita no importa. Lo que interesa es que en sus trabajos me pongan una perspectiva. Por eso siempre les digo a mis alumnos en posgrado, pero usted, ¿qué postura naturalista tiene respecto de esto que ya llevo estudiando 5 o 10 años? Y me dicen, no sé, maestro, o sea, usted no sabe si es naturalista, realista, positivista o algo por el estilo. Soy humano. De eso sí estoy casi seguro. Es muy difícil que demos nuestra perspectiva si no tenemos el sustento. Y otra vez, no es que no lo tengan, simplemente no lo pueden explicar. Pero yo estoy seguro que ustedes, ya como operadores del derecho, pues ven el derecho, lo sienten y lo trabajan de uno u otro modo. Si no, pues no son autómatas, ¿no? Que hacen las cosas porque sí. Nada más es la explicación. Porque si me dice, es que es mi perspectiva personal mía de mí, pues, pues estará muy bien, pero debe de venir de algún lado, ¿no? Ortega y Gasset nos dice, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, pues esta postura que usted tiene debe de tener algún sustento. ¿Sí queda claro? Porque si no tiene sustentos, no es una perspectiva, es una opinión. ¿Sí ven la diferencia? Respecto al mismo tema, es que el aborto, yo opino que el aborto está mal porque es malo. Ah, bueno, pues esa es su opinión. Respecto de la opinión yo no puedo debatir, ¿o sí? No, desde una perspectiva crítica, sí. ¿Por qué crees lo que crees? Pero si me dicen, pues porque así es y punto, bueno, pues ya se acabó. No hay qué. ¿Estamos? Lo importante es que se refleje eso en su ensayo. Si no lo vemos reflejado, otra vez queda un trabajo mocho, queda una cosa rara. En cambio, les ha pasado, no sé, me imagino, tienen sus autores favoritos, que ustedes dicen, ah, es que este es el estilo de Humberto Eco. Él es así. ¿Se dan cuenta? Estilo, perspectiva, como que hasta dices, esto me sabe a alguien. Por eso lo leo. ¿Sí? Lo mismo se tiene que sentir con un ensayo de usted.
que cuando llegue al examen, yo diga, usted es el del trabajo tal, mire, no lo ubicaba, porque pues su nombre en una carátula, pero ya que lo tengo de frente y empieza a hablarme, ya, porque eso que usted me dice está aquí, es su perspectiva, lo identifico, ¿sí me explicó? Y eso es importantísimo, cuando se logra, estamos del otro lado. Muy bien, ahora, veamos el siguiente elemento, la ponderación crítica. ¿En qué consiste esto? Usted debe de ser capaz, ya que hizo el análisis, ya que hizo la crítica, ya que me da una perspectiva de género, perdón, una perspectiva crítica de análisis, debe de ponderar y poder hilar entre, bueno, hilar articuladamente entre la explicación de las partes y las subpartes. De tal modo que yo entienda la importancia de cada subtema que usted me pone. Porque otra vez, ¿no les pasa que de repente están leyendo y dicen, pues como que esto no tiene nada que ver? Y es más, si me lo brinco, ¿no pasa nada? Eso no debe de ocurrir. Esta ponderación crítica es la capacidad que usted tiene de hilar todo el texto de tal modo que tenga relevancia cada parte con su subparte. Por eso en el plan detallado, Rosa, es importantísimo que cuando usted me diga el punto 1 se subdivide en A y en B, pues tengan una relación, ¿no? Pues ¿por qué? ¿Y por qué en A y en B y no en C y en D? ¿O en H y en J? Ah, pues tendrá que haber. Y eso usted me lo tendrá que decir, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Esta otra capacidad también es fundamental. Siguiente capacidad. El uso pertinente de la bibliografía. Aquí entremos con esto. En primer lugar, hay que analizar si es capaz de citar correctamente. El uso del aparato crítico. ¿Ya revisaron en su manual las reglas de citado? ¿O todavía no? Dígame, maestro, por amor de Dios, si en la especialidad no leí y quiere que me ponga a leer para un curso de metodología, denle una revisada para que sepan la regla, porque eso es lo que nos ocurre. No recuerdo ahora quién de ustedes me decía, es que yo me confundo muchísimo con eso. Y le pregunto, ¿pero leyó el manual? No, yo nada más hacía como se me ocurre. IBIDEM, yo he visto que usan pies de página y así me pongo a citarlos. Pues eso los va a hacer naufragar. Entonces hay que leer el manual. Gilberto, usted me dice que sí lo leyó. En el apartado de las citas. Sí, como tal el documento manual lo leí ahora sí que de corrido, tratar de ver cuál era el contenido. Y sí, nos hace las indicaciones de estas, de las citas, de lo que debe de llevar el documento que vamos a integrar. Exactamente, bueno, pero a mí lo que me importa en este momento es la cita, el uso de bibliografía, cómo me cita usted, eso es importantísimo. Si quieren, le dedicamos un ratillo al empleo de estas cuestiones para que ustedes lo vayan viendo, más adelantito regreso ahí. Pero necesito que lo tomen muy en cuenta, porque otra vez, va a pasar que sus sínodos, lo primero que llegan y les regañan es porque no usaron o no citaron de manera correcta.
Y ustedes se van a molestar y van a decir, pero ¿por qué? Si ni siquiera leyó el fondo. Y esto es injusto. Son de mente cuadrada. Y voy a quemar rectoría hoy mismo. ¿Sí? ¿Verdad que así va a pasar? Bueno, para que se eviten todo ese síndrome de Che Guevara, hay que utilizar estos elementos, porque nuevamente no los ponemos nosotros. Nos regañan como si nosotros hiciésemos las cosas. Son criterios estandarizados a nivel internacional para la presentación de trabajos escritos. En este caso, en el ámbito jurídico. Entonces, otra vez, yo no me pongo a pelear. Si a mí me dicen, el norte es este, el otro es el oeste, el poniente y el sur. No, ¿y por qué se llama sur? Llámenlo Sura. Y si no le llaman así, no hago las cosas. ¿Cómo ven? Pues voy a chocar, ¿verdad? Entonces, hay que aplicar el manual como viene. Porque ustedes van a decir, ay, o sea, después de los apellidos del autor, ¿debe de llevar coma? Sí. ¿Por qué? Porque así lo dice el manual. Pero no debe de llevar coma, maestro, porque mire, yo pienso que, bueno, yo cuando escribo mi nombre nunca pongo una coma frente a los apellidos. Pues aquí es así y punto. ¿Quedamos? Oiga, pero es que yo siempre he citado utilizando los apellidos en mayúsculas y aquí ya no son en mayúsculas, son en vergulillas. ¿Qué le van a revisar en su trabajo? Que cumpla los criterios de este manual. Punto. La recomendación es léanlo y aplíquenlo. No se pongan a cuestionarlo. Porque si no, les digo que es muy común que suspendamos exámenes con ese argumento. ¿Sabe qué? Su trabajo no cumple con el aparato crítico. Entonces, este primer pedazo que les estoy diciendo, créanme que a veces es el que más canas nos saca. El sínodo va y lo primero que hace es revisar sus pies de páginas, a ver si saben usar ibidem, obsid, idem, bit, citas de referencia, citas cruzadas. Entonces, evitémonos el mal sabor. Bueno, esa es una habilidad, pero sigamos con la bibliografía. Veamos la segunda, referente a las fuentes consultadas. La segunda es si es capaz de utilizar fuentes de consulta adecuados. ¿Qué quiere decir? Que a veces abro la bibliografía. Pensemos, les dejo este tema, la interrupción legal del embarazo. Y me voy a su bibliografía, porque es lo que hacemos los sínodos. A ver quién dice que leyó, porque quién sabe si los haya leído. Pero vamos a ver quién dice que leyó. Y me encuentro que me pone, voy a decir, no sé, me cita el libro Técnica Probatoria de Muñoz Sábate. Pues ya desde ahí como que me empieza a brincar, ¿no? El siguiente libro que me cita es Tratado de las Pruebas Judiciales de Bettam. Y luego Sistema de Derecho Procesal Civil de Carneluti. ¿Creen ustedes que esto sea una bibliografía adecuada? Pues pareciese que no. Yo no le pedí
un estudio procesal del tema, ¿o sí? E incluso es más, no sé si esos libros siquiera toquen ese tema. Y eso lo notamos. Por eso usted debe de buscar la fuente adecuada. En este caso, el universo bibliográfico que les di, ¿les parece adecuado para el tema a tratar? ¿Qué piensan? Pareciese que sí, ¿no? Entonces, tengámoslo siempre de ese modo. Y después viene la tercera habilidad con el uso de las fuentes. Tenemos que ver si se cita en el momento oportuno. Es decir, no me cite fuera de contexto o no tenga un exceso de citados. Y voy a inventar. La interrupción del aborto es un problema actual. Y que luego me ponga una cita de Kelsen. Por norma jurídica se entenderá aquella que tiene las características de abstracción, coercitividad e imperatribilidad. Pues eso está fuera de contexto, ¿no? No sé, ¿qué tiene que ver aquí? Entonces, es muy importante el uso de estos aspectos. ¿Quedó clara esta habilidad? ¿Sí? Muy bien. Ahora díganme, ¿esto les genera alguna duda? ¿Alguna circunstancia? ¿O no? Pues creo que más bien a la hora de ponerlo en práctica es cuando pues se van a generar todas las dudas, ¿no, profesor? Pero ¿a poco hasta este momento de su vida no han usado esto que les acabo de decir cuando realizan un trabajo? No, la verdad es que estamos acostumbrados a hacer los trabajos, pues como, bueno, al menos yo como yo le decía, ¿no? O sea, el poner un montón de antecedentes, un montón de definiciones y aterrizar el tema al final y a lo mejor no con la amplitud necesaria. Ok, bueno, pero aquí el momento para su trabajo final, pues va a necesitar todas estas cuestiones. Ahora, regresemos al tema del citado de pie de página. Esto viene en el manual, en el apartado o en el aspecto del aparato crítico. Que viene, si son tan amables y tienen oportunidad, abran su manual y es a partir de la página 45. Muy bien, bueno. Yo me quiero referir a aparato crítico, pero échense todo desde las citas. Arriba viene que es una cita textual, una cita breve, una cita extensa, que ahorita también lo tocaré. Pero primero vayamos a una cuestión que normalmente nos da un dolorcito de cabeza, que es las locuciones latinas. Este manual es bueno porque nos da un cuadro donde ya vienen todas las locuciones latinas y nos ayuda a evitar confusión. Muy bien, si ustedes notan, viene en la página, ahora les digo, 48.
Voy a proyectar, por favor, díganme si lo ven. Sí, maestro, sí se ve. Miren, veamos lo siguiente. En este cuadrito es donde a veces nos confundimos y batallamos. ¿Cuál es la recomendación? Otra vez, pegue este cuadro frente a su computadora cuando esté realizando su trabajo y ya no va a batallar. No se lo quiera aprender de memoria, yo no me lo sé de memoria. Péguelo ahí y quítese de problemas. Y mire usted, aquí nos dice que las abreviaturas son las que vienen de este lado, del lado del extremo izquierdo de la pantalla. Muy bien. Vamos a encontrar que todas estas abreviaturas las tenemos que utilizar en cursiva o en circa, como le gusten llamar. Si ubican ustedes la letra cursiva, es la que está como ladeada a la derecha y más delgadita. Siempre que en un texto ustedes vean el uso de la letra cursiva, se refiere a que estamos empleando una abreviatura o una palabra de un idioma extranjero. ¿Sí queda claro? Ustedes notarán que la mayoría de estas abreviaturas son de origen latino. Entonces, pues por eso hay que ponerlas en cursiva sí o sí. Porque si no les hacen su observación, y se los digo por experiencia. ¿Estamos? Es lo primero que va a revisar su sínodo. Entonces, cursiva. Después, van a llevar punto por tratarse de abreviaturas. Entonces, ustedes ven la abreviatura CFR. Va en cursiva y punto. Esta abreviatura quiere decir confere. Su significado es confróntese. ¿Cuándo se utiliza un CFR? Cuando yo me atrevo a decir o a señalar que tal autor tiene dicha postura. Le digo a mi lector, esto entendí yo, pero usted vaya y confróntelo. Vaya al texto original. ¿Sí queda claro? Usted me puede decir, Judy Thompson dice esto. No, yo conozco la obra, a ver. Pero si nada más me lo dice así y no me pone un CFR, ve y chécalo en tal artículo, pues, ¿quién sabe qué esté usted ahí diciendo, si entendió o no entendió? ¿Queda claro? Ahora, si me dices la fuente, yo voy y lo leo, ya podemos debatir. Guadalupe, creo que eso que estás señalando que dice Judy Thompson, pues, no lo dice, ¿o sí? Sí, mira, aquí cuando lees esto se interpreta así. Ah, no, bueno, es que creo que lo debiésemos de interpretar asado. Por eso es una confrontación, porque no es una verdad juntillas. ¿Sí notan el uso de esto? Aquí obviamente nunca hablaremos de una cita textual. En una cita textual nunca voy a poner un CFR. Ahorita les doy ejemplos, ¿no? De cada uno de ellos. Pero mientras, este primero, confróntese. ¿Sí quedó claro? Veamos el siguiente. Bueno, aquí hay diversas formas de hacerlo, CFR con cursivas, CFR sin cursivas, ¿no? No tengamos tanto problema, nada más. CFR yo les recomiendo siempre con cursivas. Después tenemos ED punto con minúsculas.
quiere decir edición. Cuando yo estoy realizando un pie de página por primera vez, pues tengo que poner qué edición he consultado. Y aquí les quería recomendar. Hay muchas formas de hacer los pies de página, reitero, depende el manual que estemos consultando para la institución que lo vayamos a hacer. Pero yo les quería recomendar un libro que a mí me sirve mucho, me ha servido mucho. El libro se llama ¿Cómo se hace una tesis de doctorado? Y el autor es Humberto Eco. Es de editorial Gerisha. ¿Sale? Se compra en Porrúa, en Gandhi, en cualquier lado. Amazon. No hay pretexto para decir que no lo encuentran. Bueno, creo que hasta en digital. Si alguien lo encuentra en digital, mándenlo al chat. Y ya, lo tienen a la mano. Este es un libro muy interesante. Porque es el autor, don Humberto Eco, bueno, no sé si saben quién fue, pero es una mente privilegiada del siglo XX y XXI. Gran investigador, gran sociólogo, gran semióntico. Y aquí él te va platicando aspectos, digámoslo así, prácticos. Son consejos que da el maestro. No adoctrina. Él te dice, bueno, esto va así. Ejemplo, su primer capítulo es, ¿qué es una tesis doctoral y para qué sirve? Como yo les decía, pues ¿para qué le sirve su ensayo? Me van a contestar, pues para titularme y ya, la chingada. Lo quemo saliendo de ahí. No quiero volver a saber nada de esa porquería y si no vuelvo a escribir en mi vida, seré feliz. Pues creo que no estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Después explica la elección del tema, la búsqueda del material, el plan de trabajo. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo he tratado de resumir este libro a lo largo de este curso. La redacción. Y en este apartado de la redacción, que es el capítulo 5, viene justo el que estamos viendo, las citas. ¿Cómo y cuándo se cita? Y nos da 10 reglas para citar. Porque a veces pues, decimos, ay, sí citaré aquí, no citaré aquí, ya habré abusado de la cita. Entonces les recomiendo este apartado y justo les compartiré, aquí hay un cuadro de lo mismo, 163, de las reglas. Obviamente por cuestiones de tiempo pues no nos da la pauta para hacer ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Pero se los envío al chat y ya de ahí lo platicamos la siguiente clase. Este mismo capítulo les habla de las citas, la paráfrasis y el plagio. Pero les envío, ahorita nos dedicamos al tema de citas. Estas 10 reglas, les soy sincero, yo las uso. Por eso se las recomiendo, porque me parecen muy claras. Así, ¿tuvieron oportunidad de ver el libro de Cassini con las reglas del uso de la coma o no? Todavía no. No, yo no. Bueno, también las 7 reglas del uso de la coma las utilizo. Y la vida es mucho más sencilla. Entonces, háganlo de ese modo. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo de aquí. Bueno, decía yo, edición. ¿Por qué es importante señalar la edición? Porque depende de la fuente que usted consulte. A veces de la primera edición a la tercera ya cambió todo. ¿Están de acuerdo? Un ejemplo es teoría pura del derecho. Si usted lee teoría pura del derecho en su primera edición y después lee su segunda edición, pues es prácticamente otra obra.
Y así pasa con muchas. Entonces, es importantísimo que me ponga la edición. Aquí el manual nos dice que la primera edición no se pone, basta con decir el año en el que se consultó. De ahí en fuera hay que señalar cualquier edición consultada. Y luego viene el tema de las reimpresiones. Pues ahí no es necesario que me digan 28ª reimpresión porque va a ser el mismo texto de la tercera edición, ¿no creen? Entonces, váyanlo analizando. Siguiente punto o siguiente abreviatura es ED con mayúscula, que quiere decir editorial. Bueno, pues si tengo que decir qué edición estoy consultando, pues también de qué editorial, porque a veces cambia. ¿Cambia en qué aspecto? Cambia si ustedes revisan. Voy a poner un ejemplo. Hay ocasiones que yo les dejo a mis alumnos leer La caverna de Platón, la alegoría de la caverna de Platón. Y llegan y me dicen, pues yo lo leí en la colección Sepan Cuántos de Porrúa, porque está también ahí, ¿no? Y le digo, pero es que cambia un poquito en esta edición, con esta traducción, con este aspecto. Entonces, les tengo que decir, léanse la alegoría de la caverna de la editorial Gredos. ¿Y se dan cuenta ustedes para qué sirve que me digan la editorial? Porque a veces entre una y otra editorial, aunque sea el mismo texto, cambia. ¿Sí queda claro? Entonces, me tienen que poner la editorial. Porrúa, Ariel, lo que sea. La siguiente abreviatura es et al, que quiere decir et alteri, traducción y otros. Esto lo vamos a emplear cuando la edición se realice, bueno, el libro, la obra que consulte, sea una obra de coautoría, de 3 o más en adelante. Voy a decir Polanco, Polanco, et al, y otros. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Pues porque ni modo que ponga los 10 nombres de los coautores, ¿o sí? Ahí señalaremos únicamente et al. ¿Queda claro este? Muy bien. El siguiente, pues es ibidem, que se abrevia como ib. Y latina, B de burro, y latina, D, id. Este quiere decir allí mismo, es decir, en la misma obra y en los términos referidos. Se utiliza cuando ya cité un texto e inmediatamente, o sea, en la nota de página siguiente, voy a utilizar el mismo texto con la misma página. Entonces voy a decir, ahí mismo, ya están los datos que te dije. ¿Sí queda claro? Perdón. Idem, perdón, ibidem. Ibidem es mismo lugar, misma obra, mismo autor, pero distinta página. Lo único que va a cambiar aquí es que utilizaré distinta página. Doy ejemplo. Los derechos en serio de Ronald Dworkin, página 10, lo utilicé. La siguiente, en el siguiente nota a pie de página,
ahora necesito utilizar la página 12. Lo único que voy a decir es ibidem.p.12. Ahora, aquí también viene todo un tema. Algunos maestros, algunos sínodos revisores señalan que lo correcto es utilizar la abreviatura o la palabra completa. Depende ahí qué quieran hacer ustedes. Si es abreviatura o palabra completa. Es igualmente de válido que me digan IP o es igualmente válido que me digan ibidem. Pero ¿cuál es la recomendación? Bueno, no es la recomendación. Así debe de ser. Tiene que estar homologado. Todo su texto, si va a usar ibidem completo, todo el texto. Si va a usar ib, de todo el texto. ¿Queda claro? Otra discusión que a mí me parece igual un sinsentido, pero muchas veces la discuten, que si debe de llevar o no acento. A mí eso se me hace a veces una discusión bizantina, como cuando debatían en los concilios papales si Adán tenía ombligo o no. Pero bueno, si usted decide usarlo con acento o sin acento, igual, homologado. Si llega un sínodo y le dice, oye, esto no lleva acento porque es una palabra en latín y no existía el acento fuerte, se lo quito. Lo bueno que hoy Word nos permite poner control L, seleccionar y cambiar todos. Y ya no batallo. ¿Estamos? Pero lo importante es que lo sepan usar. El siguiente de esta abreviatura es idem. Idem quiere decir mismo autor, mismo libro, misma página. A diferencia de ibidem que cambia la página. ¿Se acuerdan? Aquí nada más es mismo todo. Nada más a lo mejor estoy utilizando diferente párrafo. Es obvio que ibidem e idem se utilizan cuando hago citas textuales. ¿Sí queda claro? ¿Qué le estoy diciendo a mi lector? Ve y búscalo ahí. En este libro, en esta obra, en esta página. Y a veces los sínodos somos bien mañosos. Y si tenemos el libro que usted está citando, abro mi libro y busco que sí venga en la página que usted me dijo. Porque si no, pues entendemos que hay un problema en la citación, que puede ser un error de dedo o un plagio. ¿Sí queda claro? Tengan mucho cuidado. El empleo de idem, ibidem, CFR y bid, que veremos más adelante, yo los llamaría el punto toral del cuerpo crítico. Es lo que le revisa el sínodo. Pura cuestión de forma. Cuando a lo mejor, o por lo menos a mí lo que más me llama la atención es cuando ustedes utilizan citas explicativas. Pero de ello ya hablaremos nuestra siguiente clase. La siguiente clase hablamos de cita corta, cita larga, cita de explicación, cita cruzada. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Dime, David. Una molestia, profesor. ¿Sería posible que nos mandara el video del día de ayer y del día de hoy? ¿No se los mandé? El de ayer me parece que no, nada más fue el del día lunes, no, el del día miércoles, pero creo que faltaba lo que sería jueves y viernes. Bueno, cuando eso ocurra no pasa nada. Usted se mete a YouTube, pone mi nombre y ahí está en el canal publicado. Ah, perfecto. Ok, O sea, le agradezco. lo que puede pasar es que se me olvide enviárselos al chat, pero los publico así como acabo mi sesión, ya se queda subiéndose y se publica en automático. Ahí a lo mejor pues nada más
Suscríbase, póngale en la campanita y ya le dice automáticamente cuando sale publicado y ya. Pero así pongan en YouTube mi nombre, ahí aparecen esto, aparecen muchísimos videos más y ya usted ve lo que le interese. Perfecto, le agradezco mucho, profesor. Ándele, de todos modos se los mando en un rato, si me da tiempo se los mando al WhatsApp. ¿Algo más? Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Nada. Pues pasen excelente fin de semana largo. Si gustan, mándenme sus planes detallados para irlos revisando. Espero que los días de descanso sean provechosos y nos vemos por acá el próximo martes. Hasta luego, descansen. Gracias, maestro. Hasta luego.